Hoy le presentamos nefrotoxicidad. La ciencia es una sola luz e iluminar con ella en cualquier parte es iluminar con ella el mundo entero. Isaac Asimov. Muy buenos días, el día de hoy vamos a presentar la nefrotoxicidad. La nefrotoxicidad es la toxicidad ejercida sobre los riñones, órganos cuya integridad funcional es esencial para el mantenimiento de la homeostasis corporal de los seres humanos. Esto es debido a su papel primordial en funciones tan esenciales como la excreción de los desechos metabólicos, la regulación del volumen líquido extracelular, la composición de electrolitos y el equilibrio ácido-base. Además, los riñones sintetizan hormonas, tales como renina, y metabolizan la vitamina D. Los riñones son con frecuencia órganos diana de muchos agentes tóxicos, es decir, que estos provocan perturbaciones en su comportamiento fisiológico, que en ocasiones pueden provocar lesiones graves. Sin embargo, todos los órganos disponen diversos mecanismos de desintoxicación y tienen reserva funcional y capacidad de regeneración considerables. Pero, ¿cuáles son las causas de la sensibilidad del riñón a los agentes tóxicos? Pues, por sus características, los riñones entran en contacto con gran cantidad de fármacos y sustancias químicas que circulan por la sangre. Por eso, estos procesos que intervienen en la concentración de la orina sirven también para concentrar los tóxicos que llegan finalmente al líquido tubular, pues favorecen a su penetración por difusión pasiva a través de células tubulares. Por tanto, pueden ocurrir que un agente químico cuya concentración no llega a ser tóxica en el plasma alcance concentraciones tóxicas a los riñones. Finalmente, el transporte, el depósito y el metabolismo de los xenobióticos contribuyen notablemente a la predisposición del riñón para sufrir lesiones tóxicas. Entonces, la esencia y la prevalencia de la insuficiencia renal crónica han tenido un incremento constante en las últimas 3 décadas, lo cual representa un problema creciente de salud pública. La identificación de factores de riesgos asociados a ellos es esencial con la finalidad de prevenir el desarrollo y el crecimiento de este problema. Entonces, el estudio de los efectos tóxicos de metales pesados en el ser humano ha cobrado particularmente importancia en los últimos 50 años. Debido a grandes cantidades de estos productos fueron desechados como parte de la actividad industrial. No son biodegradables y persisten en el ambiente durante largos periodos de tiempo. Entonces, para finalizar, recordemos que la nefrotoxicidad se define como la lesión renal provocada de forma directa o indirecta por tóxicos que se caracterizan por alteraciones funcionales o estructurales. Pueden ser productos químicos o biológicos que actúan de forma directa o a través de sus metabolitos y que pueden ser ingeridos, inhalados, inyectados o producidos por el propio organismo. Por ejemplo, se encuentra entre estos agentes tóxicos. ¿Qué tipo de agentes tóxicos? Antibióticos, diversos analgésicos y también antiinflamatorios, metales pesados, contrastes iodados, disolventes orgánicos, inmunosupresores, etc.
Las manifestaciones del daño renal se pueden manifestar por alteraciones del equilibrio ácido-base y también electrolitos. Los fármacos que más frecuentemente provocan el daño renal son antibióticos, medios de contraste, antiinflamatorios no esteroidales, antifúngicos, inmunosupresores y antivirales. Entonces, en el segundo caso de interacción riñón y fármacos, se produce cuando la filtración glomerular y la secreción tubular están alteradas, lo que conlleva a la acumulación de algunas drogas que se eliminan principalmente por el riñón, por lo que finalmente se afectan a otros parenquimas, conduciendo en ocasiones a lesiones graves y mortales. Vías de entrada. Las sustancias tóxicas pueden penetrar de diferentes formas en general y específicas en particular. Estas pueden estar en forma sólida, líquida o gaseosa. En función de su estado penetrará por la vía más directa. Esta puede ser digestiva, respiratoria, cutáneo, mucosa y parenteral. En ocasiones, y mediante la presencia de factores diversos, se modifica el estado de las sustancias variando la vía de absorción. La vía respiratoria y la vía cutánea mucosa están más relacionadas con la actividad laboral, y la vía parenteral se concreta a las intoxicaciones medicamentosas y a la drogodependencia. Los tóxicos, las sustancias tóxicas se pueden encontrar en diversos medios, de forma pura o mezclados, relacionados con los procesos industriales, actividades laborales, domésticas, recreativas, gastronómicas y también sociales. Clasificación de los agentes y sustancias. Tenemos las sustancias químicas, el cual se divide en orgánicas e inorgánicas. Orgánicas. Dentro de los orgánicos se encuentran los siguientes ejemplos. Etilenglicol. Es un alcohol alifático que está presente en los líquidos anticongelantes de los radiadores de los combustibles. Al metabolizarse se forman cristales de oxalato cálcico que obstruyen la filtración renal. También tenemos el tricloroetileno. Su función es de ser un disolvente y agente de limpieza en la industria metalúrgica, tintorerías, imprentas y pinturas. También es considerado como una droga euforizante cuando se inhala sus vapores. También tenemos el tetracloruro de carbono, utilizado como disolvente de pinturas, ceras y lacas. Es muy tóxico y volátil. También tenemos el paraquat. Es un pesticida desfoliante muy tóxico. Su ingestión oral es fatal. Su uso agrícola está controlado. El órgano diana de este herbicida es el pulmón. Pero en la segunda fase de la intoxicación produce una insuficiencia renal aguda. También tenemos las inorgánicos. Estas se dividen en metales, no metales y pesticidas. En metales tenemos los siguientes ejemplos. Ese metal plomo. Ese metal nefrotóxico más característico está presente en numerosos procesos industriales y en el ambiente. La exposición prolongada a plomo, ya sea la exposición laboral, puede ocasionar una insuficiencia renal crónica, por afectar directamente a las células tubulares de forma irreversible. Otro ejemplo tenemos el cadmio. Es un metal que como tóxico se acumula una tercera parte en el riñón. Afecta al túbulo proximal causando insuficiencia renal crónica. El mercurio. Intoxicación por mercurio puede ser accidental o por autólisis. En intoxicación crónica está asociada con el síndrome nefrótico. Cromo. El cromo es eliminado por la orina. Una intoxicación aguda puede provocar una insuficiencia renal aguda. Dentro de los no metales tenemos el óxido de silicio. Este óxido de silicio está directamente implicado en la silicosis, fibrosis pulmonar. Dentro de los pesticidas tenemos el arsénico, utilizado como pesticidas en compuestos inorgánicos. Produce nefritis y anurias, uremia por deshidratación diarreica. También tenemos el estricnina, utilizado como laticida. Suele ingerirse directamente o accidentalmente, de forma suicida. Provoca una hiperexcitación medular espinal. Dentro de las sustancias biológicas
Estas se dividen en toxinas animales y vegetales. Dentro de las toxinas animales tenemos el afidios. Esto se da a causa de una mordedura de serpiente. Se da un fracaso renal y también está ligada a un shock anafiláctico. Tenemos los arácnidos. Esto se da por la mordedura de una araña. Este puede ser provocado por un cuadro de insuficiencia renal. Tóxicos vegetales. Los tóxicos de los vegetales se hallan en sus principios activos, que pueden ser alcaloides, glucósidos y o oxalatos. La toxicidad puede estar generada por la misma planta o por la planta contaminada en procesos accidentales o ambientales. Bien, puede ser por a través de la raíz, por los tejidos. En estos casos la toxicidad no es propia de la vegetal. Dentro de esto, el cual se divide en plantas y hongos. Dentro de las plantas tenemos los siguientes ejemplos: el Nabne Mesereum, familia de los Dimelaceae, contiene nafnia, glucósido amargo con resina tóxico, produce nefritis o hematuria y proteinuria. Dentro de otro ejemplo tenemos la Lactanea spicata, hierba de San Cristóbal, familia de los Ramunculaceae, contiene un glucósido que libera protoneumonía o irritante, es decir, eliminación renal. Y por último tenemos los hongos. Dentro del hongo tenemos el siguiente ejemplo, que es la Aminta phalloides. La ingestión de este hongo produce sobre todo un estado de coma hepatotóxico con necrosis de las células hepáticas. También se presenta una insuficiencia renal aguda por efecto nefrotóxico. Mecanismos básicos de nefrotoxicidad. El desarrollo de nuevos y potentes fármacos ha supuesto un avance importante en el tratamiento intrahospitalario de algunas enfermedades que hace poco tiempo eran mortales. Sin embargo, algunos de estos tratamientos son justamente una causa de una elevada morbilidad por motivo de la toxicidad que estos producen. La consecuencia de la toxicidad renal de estos fármacos y de otros agentes tóxicos que pueden ser accidentalmente ingeridos, como por ejemplo las sales, metales pesados, hidrocarburos, toxinas vegetales o bacterianas. Las sustancias químicas utilizadas en forma habitual en el tratamiento médico son una de las causas más importantes y frecuentes en cuanto al fallo renal agudo, esto justamente en la actualidad. Los fármacos nefrotóxicos más importantes justamente ejercen sus efectos fundamentales en el túbulo proximal. La actividad terapéutica o tóxica de un fármaco depende de la dosis, de la pauta de administración y de otros parámetros que determinan la concentración del principio activo del tejido diana. El riñón es particularmente vulnerable a la acción de fármacos y toxinas, ya que es el órgano que recibe mayor irrigación por gramo de tejido y es la principal vía de eliminación de fármacos y de sus metabolitos. La entrada del fármaco en la célula y su transformación en metabolitos activos se facilita por mecanismos como el transporte iónico y metabolismo de la célula renal. Durante este proceso de excreción renal, este sufre la transformación en un metabolito activo por una amplia variedad de enzimas que los catalizan en dos tipos de reacciones. Las reacciones de fase 1, que son oxidación, reducción e hidrólisis. Estas reacciones suelen encontrarse acopladas a reacciones de la fase 2, que estas son las sintéticas y de conjugación. Justamente las sustancias tóxicas que se activan por estas enzimas en la fase 1 afectan preferentemente al segmento S3 del túbulo renal. En resumen, podríamos decir que una célula renal sea especialmente vulnerable a la acción de la nefrotoxina. Un poco de los mecanismos celulares de la nefrotoxicidad. Una sustancia nefrotóxica puede ejercer un efecto sobre la célula renal, bien de forma directa, que sería justamente la unión de la membrana plasmática o captación celular,
o también de la forma indirecta, que aquí hablamos de la liberación de mediadores vasoactivos y producción de la isquemia. Al hablar del efecto tóxico directo sobre las células renales, hablamos que las sustancias nefrotóxicas pueden interaccionar con los componentes de la membrana plasmática o pueden ser captados por las células renales. Justamente el daño celular se manifiesta a través de alteraciones morfológicas y funcionales de las células renales. Justamente la unión del tóxico a las membranas también puede originar la activación de las enzimas asociadas a ellas. La fosfolipasa C, a que induce la liberación del inositosol trifosfato. Hablando de un efecto tóxico adicional, tenemos el proceso de los lisosomales. Los lisosomales sirven para el lugar de almacenamiento para diversas sustancias. Así, justamente los aminoglucósidos se unen con la membrana apical de las células del túbulo proximal. Estudios de autoradiografía han demostrado la presencia de aminoglucósidos en vacuolas intercelulares próximas a la membrana tras la administración de antibióticos. Otros fármacos catiónicos como la cloroquina, antidepresivos, entre otros, pueden producir cambios morfológicos similares, pero sin nefrotoxicidad aparente. Por lo tanto, estos cambios pueden no estar relacionados con el daño celular, representado por la activación de los mecanismos normales de fagocitosis celular. Otro posible mecanismo de nefrotoxicidad es la formación de metabolitos intracelulares altamente reactivos, como son los radicales libres del oxígeno, cuyas implicaciones biológicas han sido ya descritas. Ya hemos comentado anteriormente que en muchos casos una parte sustancial del efecto tóxico renal de muchas sustancias se debe a que se induce también a la reducción notable del flujo sanguíneo renal. En la mayor parte de los casos que se dan este tipo de cosas, el efecto tóxico no es directo sobre el músculo liso vascular, sino que está mediado por la liberación de los factores vasoconstructores, por la inhibición de los factores vasodilatadores también. Las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, también conocidas como cuadros clínicos, son nada más que la relación entre signos y síntomas que presenta en una determinada enfermedad. Para facilitar lo que es el enfoque o el diagnóstico en la nefrotoxicidad, es fundamental conocer las manifestaciones clínicas características de cada fármaco. La manifestación más clara de la nefrotoxicidad es la insuficiencia renal aguda, conocida también como IRA. Es caracterizada por la presencia de alteraciones en el flujo urinario, en alteraciones hidroelectrolíticas, en alteraciones de las pruebas de función renal, entre otras. Manifestaciones clínicas en metales pesados, en el cadmio. Los principales efectos de la intoxicación crónica por cadmio son el daño renal o desmineralización ósea, la hipertensión arterial, las alteraciones de la función pulmonar, principalmente del tipo obstructivo, y diferentes tipos de cáncer. Puede ser cáncer de vejiga o cáncer al pulmón. En el riñón, el cadmio afecta de forma predominante a las células del TSP. Este daño se manifiesta clínicamente por proteinuria de bajo peso molecular, aminoaciduria, bicarbonaturia,
glucosuria y fosfaturia. Manifestación por el plomo. La exposición aguda o dosis elevadas del plomo puede causar lesiones igual en el TCP, lo cual se manifiesta clínicamente como aminoaciduria, glucosuria e hiperfosfaturia. Otras manifestaciones clínicas son la anemia hemolítica, ataques agudos de gota, dolor abdominal y encefalopatía. Manifestaciones por el arsénico. Hasta el momento no existen datos específicos o literatura acerca de las manifestaciones clínicas que produce el arsénico en el riñón, pero es probable que se manifieste por datos de daño tubular, así como la proteinuria de bajo peso molecular, aminoaciduria, la glucosuria, fosfaturia y también como el deterioro progresivo de la función renal. Otra de las manifestaciones clínicas puede ser el anfotericina B. Este es un antifúngico utilizado para el tratamiento de infecciones micóticas graves y posiblemente mortales. Las manifestaciones clínicas más comunes son la hipopotasemia, alteraciones de la concentración urinaria y acidosis metabólica, además de una reducción del flujo sanguíneo. Estas manifestaciones comienzan en general después de una semana de inicio del uso del fármaco. Los anestésicos intravenosos. El tiopental, inhibidor del ácido gamma aminobutírico, disminuye la respuesta al glutamatol y provoca depresión de la excitabilidad neuronal. Solo un 0.3% se elimina a través del riñón. En pacientes sensibles a los barbitúricos o en dosis altas, puede causar depresión circulatoria o anemia hemolítica aguda que puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Otra de las manifestaciones clínicas lo vemos en los inhibidores de la ciclooxigenasa 2. Incluidos en este grupo, los antiinflamatorios no esteroides, conocidos como AINES, son fármacos utilizados ampliamente en todo el mundo y considerados una de las principales causas de nefrotoxicidad por fármacos. El principal factor de riesgo es la hipovolemia, que debido a su mecanismo de acción inhibe los prostaglandinas, causando vasoconstricción de la arteriola aferente. Bueno, ahora vamos a hablar de la toxicidad en el túbulo proximal. El túbulo proximal, o también llamado túbulo contorneado proximal, tiene un papel muy importante dentro de la homeostasis del organismo. Se encarga de reabsorber ciertos compuestos y elementos, además del agua, en un 65 a 70% del filtrado que se produce en los riñones, y ayuda en la absorción de electrolitos y diversos compuestos orgánicos. Los principales elementos y compuestos que se reabsorben en el túbulo contorneado proximal es el potasio en un 65%, la urea en un 50%, los fosfatos y citratos en un 80%, la glucosa, y también ayuda en la secreción de amonio, además de otras sustancias de desecho que no se filtran en el glomérulo, como la creatinina.
Dentro de los mecanismos de toxicidad del túbulo contorneado proximal, hay que decir que el túbulo proximal es el sitio en el que se producen con más frecuencia las lesiones renales, siendo generalmente reversibles. Esto se debe fundamentalmente a que la porosidad de su epitelio permite la entrada de muchos xenobióticos. Los xenobióticos pueden actuar dando lesiones directas en las células del epitelio tubular a nivel mitocondrial, del retículo endoplasmático, desestructurando la membrana plasmática o dando necrosis tubular. Como consecuencia se modificará en el transporte de iones y la capacidad de acidificación o concentración renal. Existen factores que pueden predisponer a sufrir una lesión y acentuar la toxicidad de los xenobióticos, tales como la hipovolemia y la insuficiencia renal, las cuales ocasionarán una disminución a la tasa de filtración glomerular, produciendo un aumento de la concentración del tóxico. También puede verse agravado en los casos de disfunción hepática, ya sea por cambios en el metabolismo que aumentan la concentración del metabolito tóxico o una reducción de este, que dificulte la correcta eliminación. También hay que tener en cuenta la concentración de proteínas plasmáticas en aquellos casos en los que el xenobiótico sea una de ellas. También puede aparecer una obstrucción intratubular, que en estos casos son menos frecuentes. Los agentes causantes son sustancias con escasa solubilidad en orina ácida, administrados en altas dosis, ocasionando su precipitación a algunos de los fármacos reseñables para dar toxicidad. Por esta vía serían el metotrexato, el aciclovir, el adinavir, dextranos de bajo peso molecular y los AINES, como el sulfametaxol. También dentro del diagnóstico de daños del túbulo contorneado proximal, se tiene que a la hora de determinar los daños producidos por estos tóxicos se miden los niveles de lactato deshidrogenasa y glutatión transferasa, que aparecen en pequeñas lesiones, o bien la alaminopeptidasa y la fosfatasa alcalina, y la gamma glutil transferasa. Estos son los elementos que se analizan al momento de saber si es que existe un daño a nivel del túbulo contorneado proximal. Y dentro de las conclusiones que tenemos en nuestra investigación es que la nefrotoxicidad es la lesión provocada de forma directa o indirecta por tóxicos, que se caracteriza por alteraciones funcionales de productos químicos y biológicos, que actúan de forma directa o a través de sus metabolitos y que pueden ser ingeridos, inhalados, inyectados o producidos por el propio organismo. El riñón es un órgano fundamentalmente vulnerable a la acción de determinados fármacos cuya administración puede llegar a provocar una insuficiencia renal. Este efecto es muy importante ya que los riñones intervienen en la eliminación de productos de desecho, del metabolismo y en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, siendo la principal vía de eliminación de muchos fármacos y sus metabolitos. También tenemos que el interés de esta modesta recopilación no es otro que la descripción de aquellas sustancias y agentes que desde diversas formas, ámbitos y aspectos son capaces de producir daño renal en diferente grado. Si bien algunas de estas sustancias y agentes pueden resultar anecdóticos, cabe destacar que están presentes en la misma naturaleza de forma espontánea o provocada, ya sea en vegetales o en procesos industriales. También como resultado indeseado de actividades positivas para la salud, como por ejemplo al momento de consumir fármacos, y que en ocasiones están presentes en el ámbito laboral. Es obligado a ser referente al ámbito doméstico, ya que están al alcance de la mano de muchos productos con capacidades de lesionar el riñón. Las manifestaciones clínicas iniciales de daño renal son sutiles y se manifiestan como proteinuria de bajo peso molecular, aminoaciduria, fosfaturia y glucosuria. Es importante conocer las manifestaciones clínicas de cada elemento para que sea más fácil dar un enfoque de diagnóstico sobre la nefrotoxicidad. Y finalmente tenemos que el túbulo proximal es la zona más susceptible a daño renal debido a su epitelio poroso. Esto se puede analizar de una manera histológica, analizando el tipo de epitelio que este elemento contiene. Eso es todo, muchísimas gracias.